fue esta semana? Buenas tardes a todos, mucho gusto. Buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Qué Buenas tal? Mucho tardes. gusto. ¿Qué tal esta semana? Cuéntenme. Bien, ahí estamos siempre listos para poder atender a todos los alumnos de este diploma. Gracias, muy amable. Gracias, maestro Alicia. Yo pues muy agradecida del acompañamiento porque tengo excelentes docentes que me están brindando el apoyo. Entre ellos, pues usted, maestro Galicia, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando ingresé, usted pues ya es un catedrático de vasta experiencia y años de servicio a la docencia, ¿verdad? Entonces recuerdo que cuando ingresé, pues fue una de las primeras personas que me apoyó, ¿verdad? Ahí para mis inicios de docente universitaria, así es que yo siempre muy agradecida con usted. Gracias, maestro Galicia. A la orden. Gracias. Bueno, ¿y qué tal están? Cuéntenme, creo que hay pocos todavía conectados, ¿verdad? Ah, 25. 25. ¿Alguna duda respecto de las actividades de esta semana? Aunque creo que como pues esta semana es un poco reiterativa con respecto a la modalidad de la semana anterior, creo que probablemente no van a existir mayores consultas, pero de igual forma, ¿verdad? Iniciando esta última sesión, pues quisiera escuchar si hay alguna duda respecto de las actividades planteadas. Si fueran tan amables, solo que creo que la carátula no la cambié, pues vamos a pasar a la segunda. Bueno, si no hay consultas sobre las actividades, quisiera escuchar si hay alguna consulta respecto del contenido de esta unidad o alguna duda respecto al contenido de la unidad anterior o unidades anteriores. Vamos a ver quiénes están ya participando. Vamos a verificar. Cristina Ramos, Edgar Santos, Raquel, Hugo Alvarado. Erika, licenciada Erika. Ya que nos ha brindado bastante. Buenas tardes, licenciada, mucho gusto. Igualmente, gracias, ya que usted nos ha brindado bastante apoyo en estas dos presentaciones que hemos tenido. Quisiera solicitar si tiene algún aporte para iniciar esta unidad, esta última unidad, o una duda, ¿verdad? Que estábamos ahí conversando respecto a algunas particularidades por allí de ministerios y secretarías, y también Edin, gracias por conectarse. Ya veo ahí que no ha cambiado el nombre de nuevo, pero ahí está iPhone 12 ya presente. Gracias. Entonces iniciamos. Gracias, licenciada. Y luego con el licenciado Edin, por favor. Sí, fíjese que la palabra precisa es la que yo no encontraba, particularidades, y efectivamente con eso me encontré un poquito al estudiar el tema de las secretarías. Y pues apunté, como siempre, mis dudas, y me encuentro con que hay secretarías de origen constitucional, de origen legislativo y de origen presidencial. Y ahí me quedó cierta duda, me perdí un poquito porque tenía todo lo que hablamos la semana pasada, pero al ir leyendo cada una de las secretarías, encontrarnos las más antiguas, encontrar las que incluso estaban antes de la propia ley del organismo ejecutivo. Entonces, esa particularidad es la que me gustaría ahondar un poquito. Traté de localizar cuáles eran las de origen constitucional, yo solamente me encontré con dos, otras legislativas y todo, pero dije, oh, no, mejor se lo dejo a los expertos para que me puedan apoyar con eso y seguir aprendiendo con ustedes. Y esa es la única... Excelente, gracias. Pues excelente aporte, gracias por la consulta. Y efectivamente, ¿verdad? Este es un tema sobre el cual pues quería ahondar dentro del material que les preparé. Si ustedes pudieron haber dado cuenta ya con la lectura, pues quise poner, digamos,
de manera breve, ¿verdad? Esta forma de creación de las secretarías para hacer ver precisamente este punto, porque la semana pasada habíamos pues abordado el tema y yo les había expresado, ¿verdad?, que las secretarías y los ministerios deben constituirse a través de la norma que crea el organismo ejecutivo, y si ya está creada, pues lógicamente tiene que ser a través de reforma. O en su caso, ¿verdad?, creadas a través de un decreto legislativo. Es decir, el organismo ejecutivo, ¿verdad?, tiene la limitante de poder crear otras secretarías u otros ministerios, ¿verdad? No así, ¿verdad? Por ejemplo, la creación de otras dependencias, como se ha observado, o que hemos estado haciendo mención en las clases anteriores, al tenor de lo que establece el artículo 182 constitucional y el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ejecutivo. Entonces, cuando empezamos a hacer la investigación, ¿verdad?, el análisis de todas estas dependencias del organismo ejecutivo, nos encontramos, ¿verdad?, con alguna creación de algunos ministerios y secretarías que datan, ¿verdad?, de fechas anteriores a la actual legislación del organismo ejecutivo, y por eso es que allí, ¿verdad?, vamos a encontrar compatibilidades. Pero lógicamente vamos a iniciar, disculpen, solo voy a silenciar los micrófonos. Precisamente hoy vamos a abordar ese punto y vamos a entonces a lograr observar, ¿verdad?, esa nueva disposición. Podría decirse que actualmente pues tiene esa limitante para el organismo ejecutivo en cuanto a la creación de nuevas secretarías o nuevos ministerios. Como les mencionaba, no así, ¿verdad?, en el caso de otro tipo de dependencias. Y esto precisamente yo se lo señalaba, ¿verdad?, aquí en resaltado. Les hacía mención en el material que desarrolla la temática de la unidad, que el resaltado es propio, ¿verdad? Este no se encuentra así en el texto original legislativo. Sin embargo, es para efectos, ¿verdad?, de análisis, pues coloco algunas oraciones o palabras en negría o subrayado. Entonces, en el artículo 182 de la Constitución observamos que se menciona que el organismo ejecutivo quede integrado con el presidente, el vicepresidente, ¿verdad?, los ministros y demás funcionarios dependientes que integran el organismo ejecutivo. Y ya, ¿verdad?, en la norma específica, ¿verdad?, que desarrolla esta normativa constitucional, que es la Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo, que es el decreto legislativo número 114-97, vemos observado en el artículo 5, ¿verdad?, esa integración del organismo ejecutivo, donde se nos menciona ya, ¿verdad?, que va a estar integrando el ejecutivo, los ministerios, las secretarías, las dependencias, gobernaciones departamentales y órganos que administrativamente o jerárquicamente dependen de la Presidencia de la República. Pero menciona también, ¿verdad?, que las comisiones temporales, los comités temporales de la Presidencia y los gabinetes específicos compete al Presidente de la República mediante acuerdo gubernativo por conducto del Ministerio de Gobernación crear y establecer sus funciones, así como la temporalidad de esos órganos mencionados en ese último párrafo. Entonces, concatenando, ¿verdad?, la normativa, la disposición constitucional con la disposición de la ley orgánica, ¿verdad?, observamos acá que existe una libertad en cuanto a la creación de nuevas dependencias, pero esas dependencias, ¿verdad?, quedan reguladas o quedan establecidas dentro de ese último párrafo, el que se menciona en el artículo 5 sobre la integración del organismo ejecutivo.
quedando entonces únicamente como competencia del presidente de la República bajo acuerdo gubernativo, ¿verdad? La creación de las llamadas otras dependencias. Y esas otras dependencias, que son diferentes de las secretarías y los ministerios, pues corresponden a ese tipo de órganos que se menciona, que pueden ser los comités, ¿verdad? Los comités temporales, los gabinetes específicos, por ejemplo. Entonces, lo que sucede, ¿verdad? Es que, y esto pues lo mencionaba también la licenciada Erika, y creo que Edín también lo mencionaba, y pues muchas otras personas lo también hicieron alusión cuando hicieron su ficha técnica y cuando hacían sus comentarios en el foro, ¿verdad? Sobre las incongruencias que existían en los cuerpos normativos debido a la diferencia de época en que estos han sido elaborados. Entonces, no hay uniformidad en cuanto a la creación de esos nuevos instrumentos o que vayan en consecuencia, digamos, con la normativa vigente al momento. Si bien es cierto, hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad, ya les voy a pasar el dato, que no la recuerdo de memoria, que pues durante un periodo presidencial, ¿verdad?, que querían crear alguna secretaría, hicieron la consulta, porque precisamente, digamos, al final del periodo anterior al del presidente Ríos Montt, que fue cuando se cambió la ley que rige al organismo ejecutivo, ¿verdad? Entonces se hizo la consulta para saber, ¿verdad?, si era competencia del organismo ejecutivo la creación de ley la creación de nuevas dependencias, entre estas de ministerios o secretarías. Y la respuesta que hace a esta consulta la Corte de Constitucionalidad menciona que estas, ¿verdad?, pueden ser creadas a través de la ley, porque así se establece, digamos, este sería el fin último del legislador, ¿verdad?, que sea la ley la que pueda crear secretarías o ministerios. Tomando, digamos, esa consideración de la Corte de Constitucionalidad, más lo que ya pues se establece en la nueva normativa del organismo ejecutivo, ¿verdad? Entonces, jurídicamente, ¿verdad?, queda entonces prácticamente despejada esa incógnita respecto a las facultades del presidente para poder crear nuevas secretarías o ministerios. Sin embargo, para mí, como jurista, como pues, profesional del derecho, ¿verdad?, me parece que la normativa es clara, es bastante clara, porque el artículo 5 pues es preciso al determinar, ¿verdad?, que mediante acuerdo gubernativo pueden crearse estas últimas dependencias, que son las denominadas otras dependencias, que van a estar sujetas jerárquicamente al organismo ejecutivo, que sería el caso de los comités. Pero entonces, estas son las que se incluyen en lo que al tenor del párrafo se menciona último, ¿verdad?, este último párrafo. Las secretarías y ministerios entonces podrán ser creadas por la ley, y ahí veníamos entonces trabajando el tema, ¿verdad?, de la jerarquía normativa. Y veíamos, ¿verdad?, dentro de ese cuadro gráfico, el triángulo que observábamos ahí, la pirámide jerárquica, en que observábamos, ¿verdad?, en un plano superior la Constitución Política de la República. Debajo de la Constitución estarían los decretos legislativos, esa legislación de carácter ordinario que es creada por el organismo legislativo, es decir, el Congreso de la República, que esta pues es la que tiene carácter de ley, ¿verdad? Y tendríamos entonces bajo este tipo de normativa, esa clasificación de ley que es el decreto legislativo. Bajo estos tenemos entonces el aspecto reglamentario, donde pues se incluye, ¿verdad?, los acuerdos gubernativos. Entonces, de esa cuenta, ¿verdad?, tenemos entonces no solo, digamos, en teoría, sino también tenemos la descripción del artículo 5 de la ley orgánica que rige actualmente al organismo
Ejecutivo, lo que por su parte establece la Constitución Política de la República sobre que las secretarías y los ministerios deben estar creadas en ley, y la consulta que les menciono que se hizo a la Corte de Constitucionalidad. Entonces, a partir de que empieza a regir, ¿verdad?, esta nueva ley orgánica para el organismo ejecutivo, ¿verdad?, que es la que estamos trabajando, digamos, durante el transcurso de estas 3 unidades. Vemos entonces que existe esa limitante, ¿verdad?, para el organismo ejecutivo en la actualidad de crear, ¿verdad?, estos tipos de dependencias, secretarías o ministerios. Licenciada, entonces debemos interpretar el 202 de la Constitución, en donde se habla que el presidente de la República tendrá los secretarios que sean necesarios, pero lo debemos de ver solo como el deseo del presidente de querer tener y que ese deseo se concrete mediante ley ordinaria. Sí, es que fíjese, bueno, aquí pues yo creo que hay algunas personas que también pues son profesionales en el derecho. Igualmente considero que Erika probablemente sea profesional del derecho por el manejo, ¿verdad?, de la normativa. Lo que pasa es que como aquí tenemos una integración, ¿verdad?, y en el 202 que se establece que tendrá los secretarios, ¿verdad?, que sean necesarios, también hay que tener esa concordancia, ¿verdad?, que si puede tener los secretarios que sean necesarios, pero que las secretarías y los ministerios, ¿verdad?, son creados a través de ley, y en el nuevo articulado de la ley orgánica del organismo ejecutivo se estipula que únicamente puedan crearse por acuerdo gubernativo las otras dependencias del ejecutivo. Entonces tenemos también que irnos, ¿verdad?, en concordancia de lo que se establece con la iniciativa de ley, porque entonces sí el organismo ejecutivo, ¿verdad?, puede, ¿verdad?, entonces proponer al Congreso de la República, es una de las competencias que tiene, ¿verdad?, la creación de una nueva secretaría, porque es el organismo ejecutivo uno de los 5 entes que tienen capacidad de propositiva de ley. Entonces, digamos, estaríamos en congruencia, ¿verdad? Sí tiene una limitante, mas no tiene impedimento. ¿Por qué? Porque existe, ¿verdad?, esa posibilidad de crear esa propuesta, esa norma específica que dé vida a una nueva secretaría o a un nuevo ministerio. Muy bien, licenciada, muchas gracias. En este caso, por ejemplo, la SAAS, este sí tiene su propio decreto, su propia ley, y la Secretaría de Comunicación Social, por ejemplo, en la ley del organismo ejecutivo solo tiene su espíritu de existencia, más sus funciones están en un reglamento. Y en el caso de la SAAS, por ejemplo, también está solo en la mención, y todo el resto de su estructura y su funcionamiento tiene su propio decreto, pero otras secretarías no tienen decreto, ni tienen una ley propia como orgánica, sino que la ley del organismo ejecutivo es quien tiene desarrolladas sus funciones. Y si usted ve ahí, la Secretaría de Comunicación Social, sus funciones no están estipuladas, solo dice qué es y qué es, nada más, y su misión y visión. Ajá, y no tiene, sino que lo tiene por separado, pero otras secretarías sí están desarrolladas sus funciones. Gracias, licenciada Erika. Bueno, aquí son varios temas los que quiero pues resaltar, ¿verdad? Y me parece pues fabulosa su intervención, ¿verdad?, para que nos pueda llevar en ese orden de explicación de esta última sesión de clases. Entonces, fíjense lo importante acá, ¿verdad? Menciona la licenciada Erika, ¿verdad?, que tenía entonces esa inquietud respecto de las facultades del organismo ejecutivo para poder crear mediante acuerdo gubernativo sus dependencias, es decir, ampliarse, ¿verdad?, o restringirse en cuanto a esa organización interna del organismo ejecutivo, sea a través de ministerios, sea a través de secretarías u otras dependencias. Entonces, veníamos observando, ¿verdad?, que existen fuentes jurídicas que dan vida a esas dependencias que tienen diferente
cuerpo político desde esa creación o nacimiento, de donde se nace, ¿verdad? Esa institución, esa fuente jurídica que ha creado esa dependencia. Y esto, pues, recapitulamos, sucede porque dentro de la estructura actual del organismo ejecutivo, ¿verdad? Este ha pasado por diferentes procesos y se ha tenido diferentes necesidades durante el transcurso o el devenir histórico del organismo ejecutivo. Y esto sucede porque mencionábamos en una clase que la estructura, ¿verdad? Esa estructura administrativa del Estado es flexible, ¿verdad? Flexible en tanto que es el Congreso de la República, y esto está al tenor del artículo 134 constitucional, es el encargado, ¿verdad?, de poder crear nuevas instituciones, sean autónomas o descentralizadas. Solo desde ahí vemos, digamos, esa posibilidad de poder crear nuevas instituciones, ¿verdad?, diferentes al organismo ejecutivo, judicial o legislativo, que es el proceso de descentralización, y el carácter que se le va a dar a cada uno de esos tipos de órganos administrativos que se vayan construyendo. Pero lo mismo sucede, ¿verdad?, a lo interno de cada uno de los organismos del Estado, en específico a lo interno del organismo ejecutivo. Con acá, ¿verdad?, con una limitante, ¿verdad?, que de acuerdo, ¿verdad?, a lo que actualmente establece la ley orgánica del Ejecutivo, ¿verdad?, es potestad o competencia, ¿verdad?, del legislador, que en este caso entonces se alude al Congreso de la República, a través de la creación de estas dependencias, ministerios o secretarías a través de ley, ¿verdad? Entonces el acuerdo gubernativo, ¿verdad?, sería una norma reglamentaria, ¿verdad?, que puede, ¿verdad?, entonces en este caso completar, digamos, esa distribución de competencias o facultades y distribución interna sobre ese ordenamiento de cada uno de esos tipos de dependencias que conforman el Ejecutivo. Entonces, tiene una limitante porque es el organismo legislativo el que debe crear a través de una ley los ministerios o las secretarías. Pero bueno, entonces aquí en este punto, a través de una ley, ¿verdad? Entonces, esta ley, ¿verdad?, lógicamente, y eso también se preguntó la semana pasada, esa ley puede ser específica, ¿verdad? Puede ser específica en cuanto a una propuesta de ley que mencione la creación de una secretaría o mencione la creación de un ministerio, ¿verdad? Puede ser, pues en este punto, ¿verdad?, específica respecto de esa dependencia del Ejecutivo que se espera crear, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, como la ley menciona la Constitución, ¿verdad?, que serán de acuerdo a lo que establezca la ley, ¿verdad?, la ley, el legislativo tiene esa capacidad de creación de ley, pero lo que vemos, digamos, en la, digamos, costumbre guatemalteca, es que cuando se hace algún cuerpo normativo donde se está legislando un tema en específico, se ve la necesidad, ¿verdad?, de regular esa área del campo administrativo, y dentro de esa ley, dentro de ese tema general, de una vez se deja inserto, ¿verdad?, cuál va a ser ese órgano administrativo o dependencia del Ejecutivo que se va a encargar de gestionar todo ese tema general del cual se aborda en la ley o el que se está dando abordaje a través de la ley. Por eso es que encontramos, ¿verdad?, algunas secretarías que están creadas dentro de una ley general. Y esto cuando hicimos el trabajo, creo que fue el trabajo número 1, les ponía un numeral, ¿verdad? Indique con qué normativas o leyes generales
tiene mayor competencia la relación de esa dependencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos entonces que las atribuciones o competencias del organismo ejecutivo, ¿verdad?, se subsumen dentro de ese ordenamiento general del Estado, es decir, toda la temática general del Estado pasa, ¿verdad?, por materia administrativa, es decir, pasa por esa rectoría que tiene el organismo ejecutivo para poder tener ese control, ¿verdad?, de el tema y esa rectoría en cuanto a la política, no solo de gobierno, sino a la política de Estado, de que se trate. Por esa razón es que vemos que existen algunas secretarías o ministerios que están creadas dentro de alguna ley que no es específica, sino es una ley que va a regular un tema o materia en general, pero que a lo interno de esa ley, de una vez queda integrado, ¿verdad?, la creación de ese ministerio o secretaría, para que de esa cuenta, ¿verdad?, quede integrado, ¿verdad?, la rectoría sobre ese tema en particular. Por eso es que tenemos, por ejemplo, hay varios casos, no solo el caso de la SAAS, ¿verdad?, que es en esa ley marco de seguridad, sino tenemos también el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Extensión de Bienes en Extinción de Dominio. Tenemos también el caso de la SBET, ¿verdad?, que queda también regulada en la Ley contra la Violencia Sexual. Entonces, tenemos, como les menciono, ¿verdad?, ese marco general, o que es esa ley general, es esa necesidad de regular esa materia en específico, y consecuentemente, ¿verdad?, se observa la necesidad de crear esa dependencia del Ejecutivo que sea ese órgano rector en cuanto a esa nueva política que se ha desarrollado a través de esa normativa general. Por favor, Edín, si fuera tan amable, vamos a escuchar su participación. Sí, buenas noches. Sí, en la SAT, fue un comentario breve. En la SAT recuerdo yo que uno de los factores que incidieron, recuérdense que esto era como parte de los compromisos de los acuerdos de paz, y lo que se pretendía era, como la SAT llegó para sustituir al Estado Mayor Presidencial, es que no fuera a revertirse fácilmente. Fue una de las razones por las cuales durante el gobierno de Alfonso Portillo, que se creó, se envió como iniciativa de ley, y ellos, teniendo mayoría en el Congreso, lograron su aprobación e incluso dejaron instalada las AAS antes de entregar el gobierno. O sea, fue como lo último. Sí lo alargaron mucho para que no les afectara a ellos quedarse con el Estado Mayor Presidencial, y casi hasta el final de gobierno, me recuerdo que ya dejaron propiamente instaladas las AAS. Creo que eso pesó ahí mucho, ¿verdad? La necesidad de darle permanencia y que no llegara cualquier presidente y la pudiera eliminar, que es lo que precisamente ocurrió ahora con la promesa de Yamatei, ¿verdad? Que en realidad, si uno ve al fondo, o sea, había una especie de desgaste porque, bueno, entre manejo periodístico, qué sé yo, de las compras en alimentos, pero no se pone, y es como el tema del gasto de educación, del salario de educación, ¿verdad? Que ahora está de nuevo en el debate. No se dice, por ejemplo, la cantidad de trabajadores que forman parte de la seguridad presidencial y que se están rotando permanentemente, y que por lo tanto, por la calidad de turnos, le dan los alimentos ahí, que eso obedece. Ahora, claro, si compran 40 libras de camarón o quintales, no sé, que ha sido excesivo, eso sí, porque no creo que a la tropa le den ese tipo de alimento. Pero quería hacer solo ese paréntesis. A mí me llamó la atención la ley orgánica esta, porque es fundamental. Yo tuve la oportunidad por un trabajo donde estaba antes de haberla leído, y es algo que yo me recordaba haber visto antes en relación con, ya se me perdió, de la crisis que está afrontando el Estado de Guatemala en infraestructura, ¿sí? Esta ley aprobada al gobierno de Arzú en el 97, el 114, es verdad, es clave en el proceso de desmantelamiento institucional del Estado. Porque recuérdense ustedes que antes, por ejemplo, el Ministerio de Educación tenía la capacidad de construir sus propios edificios y de repararlos, ¿no?
Ahora la única opción que tienen que se inventaron, ¿verdad? En el gobierno anterior fue al crear este proyecto de mantenimiento de edificios escolares públicos, porque quedó en la ley esta, déjenme ver, en el artículo, en el Ministerio de Comunicaciones, a ver, te lo encuentro. Se me ha extraviado. Él dice, déjenme ver, en el literal C dice, financiar subsidiariamente el diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de obras públicas. Y la B también dice, proponer al organismo ejecutivo las normas técnicas relativas a las obras públicas, para lo cual deberá coordinarse con los otros ministerios correspondientes. Y en el caso del Ministerio de Educación dice, déjenme un segundito. Ya se me perdió. Pero dice que se debe coordinar con el Ministerio de Comunicaciones precisamente la construcción de infraestructura. Y es ahí donde viene el problema, ¿verdad? Dice literal B, coordinar con el Ministerio de Comunicaciones, Transportes, Obras Públicas y Viviendas las propuestas para formular y poner en vigor las normas técnicas para la infraestructura del sector. De aquí es donde después se crea en comunicaciones la famosa UCE, la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, y es un atraso que nunca hay edificios, es verdad. Y luego viene paralelamente la creación de Covial en comunicaciones, que sustituyó a Caminos, al tradicional Caminos, ¿verdad? Para construir carreteras con participación del sector privado, y que fue un incremento desproporcional de la corrupción, asimismo a los extremos que vimos en el gobierno de Otto Pérez Molina, ¿verdad? Con comisiones que cobraba Sinibaldi por 30 millones solo por pagar la obra que ya había adjudicado y que seguramente ya había dado mordida. Entonces yo quería llamar la atención sobre la importancia de esto, porque creo que marca un hito importante negativamente para el Estado de Guatemala, para los ministerios, para todo, y para el desarrollo, ¿verdad? Que es en parte la privatización de la construcción del sector público e encarecimiento además, ¿no? Gracias, ese era el comentario. Gracias por sus aportes, Edín. Guillermo, si fuera tan amable. Muchas gracias, licenciada Claudia. Yo quería referirme a la facultad del organismo ejecutivo que tiene, y me refiero al centro de gobierno, que tanta discrepancia creó con su creación. Entiendo yo que fue una decisión más gubernamental para crear esta instancia. Yo no sé, y esa es mi pregunta, si pasó por un proceso legislativo, y lo otro es qué tipo de dependencia era, puesto que no fue un ministerio tal, pues no sé si fue una secretaría u otra dependencia, pues no sé si me pueden apoyar en estas dudas. Gracias. Gracias. Bueno, específicamente, como hacíamos alusión, en el artículo 5 se establece, ¿verdad?, como de la ley orgánica del organismo ejecutivo, cómo se va a integrar o cómo está integrado el organismo ejecutivo. Y esto es a través, ¿verdad?, de los ministerios, las secretarías, menciona por ahí gobernación y menciona las otras dependencias. Entonces, en efecto, ¿verdad?, el organismo ejecutivo, como les menciono, ¿verdad?, tiene cierta libertad para poder crear bajo acuerdo, disposiciones de acuerdos gubernativos, ¿verdad?, algunas dependencias que le apoyen en la consecución de sus fines. Para este caso, ¿verdad?, si no se trata de ministerio o secretaría, pues a través de un acuerdo gubernativo tiene la capacidad de crear comisiones temporales, comités temporales o sus gabinetes específicos. Es decir, él puede, digamos, crear, ¿verdad?, dependencias que se consideren, ¿verdad?, apropiadas para la consecución de sus fines, ¿verdad?, siempre y cuando no tengan, ¿verdad?, ese nivel de secretaría
o de ministerio, porque estos, a la luz de ese artículo 5 y de la concatenación con la norma constitucional, únicamente pueden ser creadas por ley. Y la ley, ¿verdad?, es una facultad, la creación de ley es una facultad que le compete al organismo legislativo. Entonces, el Ejecutivo sí puede crear otro tipo de dependencias. Fue el caso de este sonado centro de gobierno, ¿verdad?, porque está abajo de sus facultades o competencias. Ahora, la cuestión acá, ¿verdad?, era entonces entrar en ese análisis, porque precisamente estamos abordando, ¿verdad?, esta última semana las secretarías que integran el organismo ejecutivo. Entonces, acá discutíamos, ¿verdad?, cómo es o ha sido esa creación de las secretarías que actualmente están vigentes dentro de esa conformación o estructura del organismo ejecutivo. Pero digamos, una de las cuestiones relevantes, digamos, que queríamos señalar o traer a la mesa era la flexibilidad, ¿verdad? Que esa estructura administrativa no es rígida, sino es flexible, y esa flexibilidad, ¿verdad?, viene consecuencia de las necesidades sociales, ¿verdad?, y viene siendo consecuencia de las directrices políticas que en un periodo determinado, ¿verdad?, van a salir, ¿verdad?, a colación de acuerdo, como mencionamos, a esas necesidades de la sociedad. Y entonces aquí recordar de nuevo, ¿verdad?, en realidad el papel, ¿verdad?, de nuestros representantes a cualquiera de los organismos de Estado, ¿verdad?, es en sí, ¿verdad?, tener la batuta sobre esa forma de organizar, ¿verdad?, a la administración pública en aras de esa conveniencia social. Y entonces aquí es lo importante de tener presente entonces que la construcción de la política pública, si bien es cierto, es un papel que nosotros delegamos en última instancia a una decisión de quienes nos representan, es una tarea conjunta entre representantes sociales y administrados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos los administrados los que conocemos, ¿verdad?, en mayor medida, ¿verdad?, esas necesidades de cada uno de esos sectores, de esos grupos que conforman esa sociedad. Pero son nuestros representantes los que tienen esa capacidad, y hablábamos también al principio, ¿verdad?, del concepto de ley. Y ese concepto de ley que mencionábamos, que es esa norma que ha pasado o que pasa, ¿verdad?, o emana de una autoridad competente. Entonces, si nosotros vamos al fondo del asunto y realizamos ese análisis, lo que ha sucedido a través de esta revista, digámoslo así, de esas diferentes legislaciones que han dado vida a estos entes de apoyo a las funciones del organismo ejecutivo, es que venimos, ¿verdad?, con ese arrastre de diferentes momentos históricos. Y como venimos, digamos, de diferentes momentos históricos, vamos a tener diferentes fuentes jurídicas que han estado de manifiesto en ese momento preciso para su creación. Y así vemos, por ejemplo, que la secretaría más antigua dentro de la actual estructura del organismo ejecutivo, hoy por hoy, es la Secretaría de Bienestar Social, que data, si no estoy mal, de 1963, pero ahí, por favor, necesito su apoyo. No sé si alguien ya, ¿verdad?, ahondó en la lectura, o si tienen a la mano el contenido del documento que les he brindado, porque es la Secretaría de Bienestar Social, la secretaría que tiene más data dentro de las que se encuentran vigentes actualmente en esa conformación del organismo ejecutivo. Pero cuando nos vamos a ese estudio, ¿verdad?, de esa normativa base, que era lo que pues he estado solicitando en los diferentes trabajos, y nos vamos a ese análisis sobre
esa normativa que les da vida, nos damos cuenta, por ejemplo, la SBS fue creada mediante un decreto ley. Entonces, y el decreto ley no es más que, ¿verdad?, esa denominación que se da a la ley que emana de un gobierno de régimen de facto o de hecho, ¿verdad? Es decir, hay una toma de poder, no es resultante, ¿verdad? No es resultante de ese sistema o modelo democrático de elección de nuestros representantes, y de hecho esto pues es, en estos casos casi siempre emanan de presidencia de la República, ¿verdad? Puede ser que en un momento determinado estén funcionando sin ningún inconveniente los 3 organismos de Estado, pero como no tienen esa legalidad, porque no ha llegado el presidente de la República, no ha llegado por un procedimiento democrático, entonces por ese rompimiento constitucional en cuanto a la forma de elegir a ese representante, es que la normativa que emana de ese régimen adquiere esa denominación de decreto ley. Entonces, solo desde ahí vemos, digamos, esa diferencia en cuanto a la creación de esa entidad. Y cómo, ¿verdad? También de esta manera también nos sirve también para realizar ese análisis sobre los diferentes alcances o facultades que en cada uno de esos periodos, ¿verdad?, ha sido brindado para cada uno de estos órganos administrativos. Por ejemplo, ¿verdad?, hoy por hoy, a la luz de lo que establece el artículo 8 de la Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo, ¿verdad?, se establecen restricciones en cuanto a las competencias de las secretarías. Y en el artículo 8 de esa Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo, observamos que hay una limitante para las secretarías en cuanto a la ejecución de programas y proyectos, porque en lo que creo yo que el legislador trató de realizar en esta nueva normativa del organismo ejecutivo es dejar ordenadas las funciones en cuanto al tipo de órgano administrativo en los cuales encajaba cada uno de esos tipos de dependencias, ¿verdad? Siendo los ministerios, ¿verdad?, esos órganos administrativos de ejecución, y las secretarías quedando, ¿verdad?, en esa facultad o competencias de asesoramiento y de coordinación del Ejecutivo. En ese sentido, ¿verdad?, existe una diferenciación en cuanto a las facultades de los ministerios como órganos rectores, ¿verdad?, en cuanto a los servicios y el tema que se le asigna a cada uno de ellos, y siendo unidades u órganos de ejecución, ¿verdad?, de políticas públicas, estos a través, ustedes saben, de programas y proyectos. Entonces, como que esta ley trata de ordenar y poner entonces esa limitante y especificidad a cada uno de esos tipos de órganos administrativos. Y en ese sentido, ¿verdad?, entonces deja ordenado y ese límite en cuanto a las competencias y la naturaleza de una secretaría como órgano, ¿verdad?, consultivo o asesor del organismo ejecutivo. En ese sentido, limitándolo, ¿verdad?, a la ejecución de programas y proyectos, excepto la salvedad que se hace en la última parte. Entonces, solo aquí, digamos, podemos observar también esa diferencia que a partir de 1997, entonces, las funciones de las secretarías, ¿verdad?, esas competencias específicas, ¿verdad?, quedan entonces, embonan, digamos, con esas características de asesoría y coordinación, ¿verdad? Sin embargo, vemos, por ejemplo, una secretaría de bienestar social que tiene a su cargo, ¿verdad?, ejecución de programas y ejecución de proyectos. Entonces, si lo vemos desde fuera, ¿verdad?, sin adentrarnos a ese aspecto histórico de fuente de creación de cada una, pues decimos existe, ¿verdad?, una incompatibilidad y por lo tanto inconstitucionalidad,
¿Por qué? Porque en principio, ¿verdad? Tenemos una limitante con la que está riñendo, que es la ejecución de programas y proyectos. Pero por otro lado, nos damos cuenta que esa normativa de creación de esa secretaría es anterior a la creación de esta nueva ley orgánica del Ejecutivo. Ese es el caso, por ejemplo, para la SBS y la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, a las que pues mencionaba la licenciada Erika. Luego, dentro de la lista de secretarías, tenemos otras, como bien mencionaba la licenciada Erika, que tienen también ahí, ¿verdad? Nos da cierta inquietud respecto a las funciones que le han sido designadas y la manera de... Porque vemos, por ejemplo, la Secretaría de Asuntos Agrarios, la Secretaría de la Mujer, CEPREM, que son dos secretarías que fueron creadas a través de un acuerdo gubernativo. Pero también vemos cómo, pues a partir del año pasado, el Ejecutivo trata de corregir la plana, ¿verdad? Y deroga esos acuerdos gubernativos por, ¿verdad?, estar contrapuestos a lo que expresamente se cita en la normativa interna del organismo legislativo y en consonancia con lo que establece la Constitución Política de la República al establecer que las secretarías y los ministerios, ¿verdad?, deben estar creados por ley o como la ley lo establece. Entonces, deja por fuera, ¿verdad?, el aspecto reglamentario que es el que le compete al organismo ejecutivo para el ordenamiento interno de esos órganos administrativos que están bajo su dependencia. Si hay algún aporte, por favor, alguna otra consulta, licenciado Magíster Marco Antonio, que tiene levantada la mano. Sí, fíjese que la había levantado hace un momentito. Quería comentarle dos aspectos. Me recuerdo hace un tiempo se formó un equipo de trabajo para cabalmente crear una secretaría. Nosotros estábamos por parte yo estaba en ese tiempo en el Ministerio de Finanzas, específicamente en la Dirección Técnica del Presupuesto. Iba a otro colega de la Dirección de Asuntos Jurídicos, pero nosotros cabalmente teníamos esto lo que usted está indicando, ¿verdad? Que la creación de una secretaría tenía que ser a través de un decreto. Pero, pues usted sabe que uno tiene que cumplir y nos fuimos a hacer todo se hicieron los dictámenes y que aquí, que allá y todo lo demás. Final de cuentas, resultaron emitiendo el Acuerdo Gubernativo 37-2012. Que ese fue por medio del cual se creó la Secretaría de Control y Transparencia. No sé si ustedes recuerdan de este caso. La recuerdo. Sí. Ajá, entonces, en función de eso, le plantearon una acción de inconstitucionalidad. Y mediante el expediente 2745-2012, la Corte de Constitucionalidad, ahí sí que lo que hizo fue que declaró a este acuerdo gubernativo, lo expulsó del ordenamiento jurídico, y precisamente cuando uno entra a ver esta sentencia, se da cuenta específicamente que uno de los pilares en los cuales se sustenta la sentencia es que el presidente no tiene facultades para que a través de un acuerdo gubernativo pueda asignarle funciones principalmente a una secretaría. Aquí no es que se le esté dando el derecho al presidente de crearla, es decir, de tener los secretarios, pero debe acudir a la instancia tal y cual usted lo ha indicado, porque esto, para mayor claridad, pueden ver esta sentencia que está dentro de este expediente 2745-2012, es la fecha, es como por ahí noviembre del 2012, pero ya con el número del expediente es fácil localizarla. Entonces, esto es como para fortalecer un poquito más, y lo que usted decía al principio, que no se recordaba de uno de los casos, pero tenemos el otro, donde está la prohibición de la ejecución de los proyectos, de proyectos por parte de las secretarías. Entonces, en este caso,
esta Secretaría de Control y Transparencia definitivamente dejó de tener su efecto jurídico. Posteriormente crearon una comisión de control y transparencia, luego crearon lo que iba a ser el gobierno abierto y se han venido, pero tratando así más o menos como crear figuras como lo que fue más o menos el centro de gobierno. Pues digamos, no es que ese sí sea una cuestión ilegal, pero ya es otro tema de discusión. Pero yo me quiero referir precisamente y me refiero a este caso, del cual yo sí tengo presente porque era una licenciada que fue postulada para magistrada, que como que estaba al mando del batallón que tenía la creación de esta secretaría. Le digo, fue creada, pero al final la misma Corte de Constitucionalidad pues enmendó la plana. Ahora lo que sucedió el año pasado con relación, o antepasado ya como nada, cuando se suprimió la CEPAS, creo que todavía está una acción, no sé si al final lo resolvieron de inconstitucionalidad, porque aducían los que plantearon la acción que no era como el sustento, porque según la Secretaría de la Paz estaba creada en función a los acuerdos de paz. Y como los acuerdos de paz se constituyen en ley, entonces se genera una discusión por ahí un poquito que es para entrarle desde otra perspectiva. Quizá aquí ya entran los actores políticos, porque vemos que aquí hay dos bandos, ¿verdad? Definitivamente, así es. Pero esto es, maestra, lo que yo quería plantearle en el momentito que usted estaba hablando, porque lo tuve yo la experiencia, la viví en forma personal y tuve La conocimiento, Secretaría de pues la Transparencia. le dimos el seguimiento posterior a este proceso, ¿verdad? Porque igual había que presentar argumentos para defender una posición en la cual uno se sienta y a veces pues tiene que emitir argumentos, ¿verdad? Es como cuando usted va a una audiencia por parte de PGN, obviamente tiene que defender los intereses del Estado, en este caso, cuando tienen los argumentos para poderlo hacer, ¿verdad? Gracias, maestra y compañeros, por la atención. Excelente, gracias por el aporte. Entonces, al final, como les mencionaba, ¿verdad? Acá es una cuestión es una exégesis, ¿verdad? Hay que irse como a ese análisis de esa interpretación de la normativa, tanto como constitucional como orgánica. Por favor, maestro Galicia. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues realmente haciendo un análisis, ¿verdad? De todo lo que se ha dicho, ¿verdad? En esta sesión, podemos inferir entonces los principios constitucionales en los cuales está inmerso la creación de las secretarías y otros entes y dependencias del organismo ejecutivo, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso se da lo que es el principio, o está detrás del principio de la separación de poderes, ¿verdad? El principio de la inviolabilidad de la Constitución también, el principio de supremacía, ¿verdad? ¿Y en qué momento se manifiestan este tipo de principios? Bueno, cuando de alguna manera pues hay una normativa constitucional que regula cuáles son las dependencias que puede crear el presidente, a través de qué medios y cuáles no, ¿verdad? En este caso, pues se ha dicho, ¿verdad?, de que las secretarías se deben de crear por medio de un decreto legislativo, por medio de una ley del Congreso de la República. Y, por ejemplo, el decreto que le dio origen a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, en uno de los considerandos, establece lo que decía una compañera, ¿verdad?, que dice que conforme al artículo 202 de la Constitución, el presidente de la República tendrá los secretarios que sean necesarios y que sus atribuciones deberán ser determinadas por la ley, ¿verdad? Y para dar cumplimiento al numeral 46 del Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, es necesario crear un cuerpo de seguridad civil que sustituya al Estado Mayor Presidencial. Este es el primer considerando de la ley que le dio vida jurídica a lo que es la SAS, ¿verdad? Entonces, y así hay otras secretarías que no están dentro de la ley del organismo ejecutivo, pero están en otros cuerpos normativos en las cuales pues se le da vida jurídica, inicia su vida jurídica a esta secretaría, ¿verdad? Entonces, vemos cómo es que
estos principios se manifiestan, ¿verdad? En estas normativas y también se hacen valer en su momento, como lo decía anteriormente el maestro Marco Antonio, ¿verdad? A través de acciones de inconstitucionalidad, cuando pues, de alguna manera pues, se rompen este tipo de reglas. Solamente. Excelente aporte, gracias maestro Galicia. Yo creo que los aportes que han hecho tanto, ¿verdad?, los participantes del diplomado como los docentes tutores, ¿verdad?, nos han llevado a esa visión general de la importancia, ¿verdad?, de ese entendimiento en conjunto, ese entendimiento holístico de la normativa que da vida a las instituciones y a las dependencias del organismo ejecutivo en este caso, ¿verdad? Tanto es así, ¿verdad?, que en el trabajo 1, en el trabajo de la semana 1, cuando les pedía esa ficha técnica, les solicitaba, ¿verdad?, desde ese inicio, ¿verdad?, identificar cuáles eran esos principios ideológicos y filosóficos enmarcados dentro del considerando, porque es ese considerando normativo, ¿verdad?, el que ya nos va dando la pauta de por qué razón se ha trazado de esa forma y se ha materializado esa política pública. Y aquí en este caso, ¿verdad?, aludiendo a esa política pública como parte de la función del legislativo, que es la creación de ley. Entonces, acá, digamos, quizá lo relevante de ya como para cerrar estas 3 semanas, cuando hablamos de la estructura, ¿verdad?, y el funcionamiento y el marco jurídico de funcionamiento de uno de los organismos de Estado u otro organismo administrativo del sector público, ¿verdad?, es esa importancia de ese análisis, ¿verdad?, en primera mano histórico, ¿verdad?, porque nosotros tenemos que adentrarnos, ¿verdad?, en ese conocimiento histórico sobre las razones que dan vida a esa materialización de esa política pública, en el caso de la creación de ley materializada en ley. Entonces tenemos que entender ese marco normativo desde su concepción, ¿verdad?, su concepción filosófica en ese momento, es decir, cuáles eran esas visiones de ese grupo social que dieron pie a esa creación de esa normativa, ¿verdad? Entonces, también esto, tenemos que conocer también entonces esas atribuciones de los organismos de Estado, ¿verdad?, para dar vida a esa normativa en específico y también enlazar, ¿verdad?, enlazar ese funcionamiento individual de cada uno de los organismos de Estado u órgano administrativo que conforma la administración pública con ese otro ordenamiento general, ese ordenamiento legislativo general del Estado. Porque tanto los organismos de Estado y sus dependencias, como los órganos administrativos del sector público, no pueden trabajar de manera aislada. Es un sistema, como se los había señalado desde el inicio. Y como sistema, entonces, hay concordancia, tienen que ir en sintonía, es un engranaje que necesita, ¿verdad?, de esa apreciación analítica de varios factores. Y me lleva, digamos, a esa reflexión. Entonces, imagínense, ¿verdad?, imagínense si ahora pues nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, cómo se va suscitando, digamos, esos diferentes aspectos y podemos decir esa complejidad de entendimiento de la forma de creación, de por qué tiene ese tipo de competencias, cuáles son sus restricciones, con qué otras normativas generales del Estado tiene relación cada una de esas dependencias del Ejecutivo, cuál es esa función rectora, cuál es la función de asesoría, la función de ejecución, qué relación tiene la ejecución con un programa y un proyecto. Entonces vemos lo complejo de la administración pública. Entonces, imagínense cuánto más de compleja es esa responsabilidad del investigador y de esa persona que se va a encargar de trasladar esos datos a través de la comunicación abierta hacia la sociedad. Es decir, hay una responsabilidad grande para el investigador y para el periodista, ¿verdad?
¿Por qué? Porque tenemos que tener bases sólidas en cuanto a ese conocimiento para poder de esa manera interpretar de manera correcta, ¿verdad?, esos escenarios, esos acontecimientos en ese periodo en específico, poder entenderlo, interpretarlo de la manera correcta y poder entonces comunicar. Fíjense que pues esto me parece importante reflexionar porque yo recuerdo, ¿verdad?, también como el caso que explica el maestro Mejía, ¿verdad?, cuando el año pasado, no, y perdón, ya como nada, hace 2 años, en el 2020, se cierra la Secretaría de Asuntos Agrarios, sale también este cierre a la Secretaría de la Paz, el traslado de el programa de resarcimiento bajo la competencia, como programa bajo la competencia del Ministerio de Desarrollo Social, cuando se intentó también el cierre de la Secretaría Presidencial de la Mujer. Pero fíjense que cómo es de importante entonces comprender, ¿verdad?, y entender el eje y maneje de toda esa ordenamiento jurídico y ese entretejido, ¿verdad?, sobre el cual deben basarse esas decisiones y lineamientos políticos. Porque yo recuerdo, y todavía subsisten, ¿verdad?, muchas interpretaciones, muchas visiones particulares de algunos grupos sobre que el cierre tanto de la CEPAS como de la Secretaría de Asuntos Agrarios y de la Secretaría Presidencial de la Mujer obedecen a aspectos puramente políticos en cuanto a ideología, ¿verdad?, en cuanto a la ideología de ese grupo de personas que conforman los partidos políticos que están en el poder. Pero la verdad es que en realidad, ¿verdad?, esa ideología es necesaria. Y es necesaria porque en principio como personas individuales, ¿verdad?, necesitamos tener una veleta, ¿verdad? Necesitamos nosotros integrar, ¿verdad?, nuestra visión particular con respecto a una ideología en específico, con ese derecho, ¿verdad?, de pensamiento y de poder tener esa coalición con las personas que se identifican con ese mismo pensamiento, el cual pues nosotros elegimos, ¿verdad? Entonces, esa visión, ¿verdad?, es necesaria no solo para que nos construye la identidad propia, sino es necesaria también jurídicamente para poder crear organizaciones políticas. Por ejemplo, los partidos políticos, uno de los requisitos en la escritura de conformación es que se establezca la ideología política, es decir, cuál es la ideología de ese grupo de personas de manera política. Pero entonces, es importante, más no, digamos, no por ser importante es como un motivo de ataque, sino aquí debemos como de ser más congruentes, digamos, con el aspecto de conocimiento y con el aspecto de comunicación y, como les menciono, con ese aspecto intrínseco de lo que regula nuestro marco jurídico, ¿verdad? Y ir más allá y buscar entonces el fondo de cada una de esas acciones políticas. Porque como bien lo he mencionado, ¿verdad?, aquí las directrices políticas, ¿verdad?, en realidad, aunque algunas veces, ¿verdad?, pareciera antojadizo, ¿verdad?, en realidad las decisiones que finalmente son aprobadas a través no solo de ley, sino a través de la firma de un acuerdo gubernativo o de un acuerdo ministerial, pues conlleva, ¿verdad?, esa búsqueda de la consolidación de la participación de los diferentes sectores sociales. Sé que en la práctica es bastante difícil y está más encaminado, ¿verdad?, a grupos de poder, y no solo acá, sino esto pues es en la mayoría de estados. Pero en realidad el deber ser, ¿verdad?, el deber ser para la creación de cualquiera de las políticas de gobierno y políticas de Estado con mira ya a esa
digamos, subsecuencia de acciones, no solo en ese periodo específico, sino a largo plazo, esa proyección de Estado, ¿verdad?, conlleva a una participación mancomunada, ¿verdad?, entre líderes y administrados. Y podemos observar, ¿verdad?, que entonces, y aquí de nuevo, ¿verdad?, rescatar esta parte de la iniciativa de ley, que como mencionaba el maestro Galicia, al final en los considerandos de la ley, que es la que da vida tanto a las secretarías como a los ministerios, se establece, ¿verdad?, el porqué de esa decisión, de esa propuesta de creación normativa, sea de ese ministerio o de esa secretaría. Las razones por las cuales, ¿verdad?, es necesario que aquí se ligue entonces, ¿verdad?, no solo esa creación de esa normativa general que incluya, ¿verdad?, esa designación de una dependencia específica del Ejecutivo para coordinar esa materia. Entonces, es consecuencia, ¿verdad?, de varios factores, y estos varios factores o peticiones, ¿verdad?, están vinculados en su mayoría, ¿verdad?, a esos poderes o esos diferentes grupos de poder que conforman la sociedad civil, ¿verdad?, de donde también vienen, ¿verdad?, esas peticiones o de la población hacia sus representantes en el organismo legislativo. Entonces, la reflexión al final, ¿verdad?, es que estamos ligados, es un sistema, ¿verdad? Aquí la creación de las dependencias del organismo ejecutivo, ministerios y secretarías, a raíz de la ley orgánica del organismo legislativo en 1997, está ligada, ¿verdad?, a esos consensos que se realizan para poder llevar a cabo, ¿verdad?, esas iniciativas de ley. Y recordar entonces que hay 5 entes que están facultados para emitir, ¿verdad?, esas propuestas de ley. Pero me detengo acá para solicitar algunos aportes o si hay más preguntas específicas, ¿verdad?, sobre el tema de las secretarías y las otras dependencias del organismo ejecutivo. Si alguien tiene alguna consulta, ¿verdad?, o también pues podemos trabajar, ¿verdad?, un poco sobre los temas pasados de los ministerios, por ejemplo, o el marco general, ¿verdad?, dentro del cual, ¿verdad?, están inmersas esas funciones atribuidas al organismo ejecutivo y a sus dependencias, ¿verdad?, de ministerios, secretarías u otro tipo de dependencias que coadyuvan al ejecutivo para poder conseguir su finalidad. Por favor. Solo acotando una situación, en base a lo que estaba diciendo usted hace un rato, de la legalidad y cómo nacen a la vida las dependencias. Esta dependencia tan famosa del centro de gobierno estaba naciendo a la vida, pero una investigación seria periodística más siguió el proceso, dio a luz que no tenía un buen camino y provocó incluso manifestaciones grandes en la plaza. Hicieron tambalear la estabilidad del gobierno actual y obligaron al presidente a cancelar la secretaría, a pesar de que me imagino que la elaboraron con legalidad, pero también la población tiene derecho, en base a la investigación adecuada que podemos hacer los medios de comunicación y la prensa, serios y bien responsables, de que las cosas que se están haciendo no estén bien. Yo creo que conocer a fondo las razones de ser de cada una de las secretarías, ministerios y dependencias del Estado en base de ley nos permite a los comunicadores poder hacer una buena investigación y darle a conocer a la población las cosas que pueden llegar a pasar. O sea, predecir lo que puede llegar a pasar, eso es lo más importante, es una de las tareas fundamentales del periodista, predecir lo que puede llegar a pasar, y eso ha sido éxito no solo en Guatemala, en todo el mundo. Esto ha venido a desenmascarar cosas, incluso a traer gobiernos. Miren, el gobierno
de hace muchos años en Estados Unidos con el caso del Watergate. La verdad es que la prensa ha jugado papeles muy importantes en investigación, pero hay que conocer esto que estamos aprendiendo ahora. Nada más. Excelente, mire, excelente aporte, licenciado. O sea, fíjese que la verdad es que me alegra mucho escucharlo porque precisamente, ¿verdad? Esta es la clase de reflexión, ¿verdad? Que esperamos, ¿verdad? Que nazca en todos, ¿verdad? Porque les digo, yo cada vez que tomo un libro, cada vez que tomo, ¿verdad? Una revista o estudio, ¿verdad? Un aspecto histórico sobre alguna dependencia o alguna normativa en específico, ¿verdad? Pues concluyo en eso, ¿verdad? Qué importante. Y es que no solo es, digamos, como les mencionaba, la responsabilidad, pero hago énfasis en los investigadores sociales y en los periodistas porque a este grupo está dirigido, ¿verdad? Este diplomado, pero en realidad es una responsabilidad hacia todas las profesiones, ¿verdad? Porque al final todos, lo que trato yo es que reflexionemos en que todos estamos conformando este todo social y que al final las políticas, ¿verdad? Las políticas de gobierno y las políticas de Estado, pues debe ser un proceso resultante, ¿verdad? De esa maduración de pensamiento y de esas posturas que sean en común y coordinadas en común para llegar a ese fin último del Estado, que es el bien común. Pero eso no lo vamos a lograr si no tenemos en principio, ¿verdad? Esa maduración como investigadores, esa maduración profesional para poder tener esa responsabilidad de sentarnos y leer, ¿verdad? Leer ese aspecto histórico, leer esa fuente jurídica de donde emana esa institución y por supuesto, qué genial, ¿verdad? Qué genial que como grupo de investigadores, como grupo de periodístico, puedan ustedes entonces ya, ¿verdad? Pues formular esos escenarios o prever esos escenarios desde la sólida base de ese conocimiento y poder, ¿verdad? Tener entonces esas herramientas, porque al final para esto es el diplomado, ¿verdad? Tener esas herramientas que les permitan hacer esas comparativas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas facultades de un ministerio? ¿Cuáles son las facultades de una secretaría? ¿Cuáles son las facultades de esas otras dependencias del Estado? ¿Para qué? Para que entonces esa planilla, esa organización estructural del sector público no se duplique tampoco, porque como mencionaba usted, con esa sólida investigación ustedes pueden ya predecir, bueno, pero ¿por qué se está creando esta comisión si ya tenemos ese otro órgano asesor que puede, ¿verdad? Viabilizar esas funciones que se están queriendo dar a esa nueva figura, ¿verdad? De apoyo. Entonces, si no, entonces, y que realmente es lo que sucede en la práctica de la mayoría de países latinoamericanos, ¿verdad? Llegamos a esa macrocefalia administrativa, donde el aparataje administrativo, ¿verdad? Como cabeza es muy amplio, pero entonces tenemos un cuerpo, ¿verdad? Que no soporta ya, ¿verdad? El pueblo no soporta ya esa gran cabeza que es la administración pública. ¿Por qué? Porque no hay un análisis, ¿verdad? Un análisis y sobre todo una participación social, ¿verdad? Adecuada para poder realizar esas auditorías, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo podemos realizar esas auditorías sociales? Solo lo podemos hacer de la mano, ¿verdad? De estas herramientas de conocimiento, ¿verdad? Solo podemos llegar y poder realizar un control sobre la base de lo que conocemos. Entonces, creo que importante reflexión. Si la licenciada Erika, no sé si con lo que se ha abordado en el tema, se ha dado respuesta a las consultas que tenía sobre esas discrepancias respecto de esa forma de creación de algunas de las dependencias que actualmente conforman el Ejecutivo y bajo, ¿verdad? Esas directrices que se encuentran actualmente en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo, decreto legislativo número 114/1997. Que esta, digamos, es la base, ¿verdad? Esa es la base.
porque tenemos un antes y un después. Licenciada, si me escucha, Sí, gracias. sí, a mí me ha quedado muy clara la explicación que usted ha dado y lo que también aportado los compañeros y los otros catedráticos, me ha quedado clarísimo. Y a alguien preguntaba, es que me sacó de internet de la computadora, alguien preguntaba en el tema de la